Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. A todos nuestros aliados del movimiento de internautas, un saludo. Estamos creándolo para poder enfrentar a los partidos políticos, ustedes ya lo saben bien, y esperamos que se unan. Hoy hablaremos sobre todas aquellas mentiras sociales que nos han gobernado. Y empezaremos con la primera mentira social que la tuvimos desde la conquista española. ¿Por qué murió Atahualpa? Atahualpa fue acusado de idólatra. Para los españoles era pecado adorar algo que no sea Dios. Y el Dios era invisible, impalpable. En cambio, Atahualpa adoraba al sol. Y para los españoles el sol no era un Dios. Sin embargo, para los egipcios sí lo fue también para los incas, para los mayas. Y tenía una explicación razonable que el sol sea el Dios. ¿Por qué? Porque cuando no hay sol, la vida desaparece. Hay una vinculación estrecha entre la vida y el sol. Entonces, con justificación, los incas, los egipcios, los mayas adoraban al sol. Pero los españoles pasaron a ser parte de una religión monoteísta, la primera religión monoteísta, el judaísmo, y esta religión monoteísta concebía que Dios era invisible y Dios era de aspecto occidental, mediterráneo, es decir, barbudo, blanco, o más blanco que lo normal, porque los judíos no eran blancos, los judíos eran morenos. Pero este Dios lo pintaron de blanco los españoles y los europeos cuando la religión cristiana fue adoptada por los europeos. Entonces Dios ya dejó de ser de pelo negro, que es el pelo de los judíos. Inclusive llegó a tener pelo rubio y ojos azules, en el caso de Cristo. Entonces tenemos que a Atahualpa lo acusan de idólatra y lo matan. Y esa fue la justificación para matar tantos indios como pudieron, a los chamanes, a todos los curanderos, porque consideraban que el chamanismo, el curanderismo era idolatría. Cuando llegaron los negros, también los mataban a los negros porque ellos adoraban a tótems, porque la religión africana, las religiones africanas adoraban a seres abstractos. En realidad, la religión, las religiones africanas eran religiones que rendían culto a la imaginación, porque la imaginación es realmente el más importante factor que nos diferencia de los animales. Nosotros somos seres imaginarios, imaginamos las cosas. Los animales también tienen razonamiento, también tienen conocimientos, también tienen memoria de genética y memoria cerebral, pero lo que no tienen tan desarrollado es la imaginación. Gracias a la imaginación inventamos la escritura, inventamos las herramientas, estamos en el espacio, nos comunicamos, inventamos mentiras, inventamos cuentos, tenemos la televisión, hacemos películas. Es la imaginación. Los africanos adoraban a esta cosa que teníamos los seres humanos, que se llamaba la imaginación, y la representaban en tótems. Pero para los españoles conquistadores eso era idolatría, adorar a un tótem, adorar a un muñeco, como en la macumba o en el vudú. Entonces, todos los que adoraban eso eran asesinados, eran muertos, eran quemados vivos. Después pasaron los años cuando las cosas cambiaron y para los musulmanes las, los idólatras no se llamaban idólatras, ni los ateos se llamaban ateos, les llamaban infieles. La infidelidad, ser infiel era motivo de muerte en el mundo musulmán. En el mundo católico, donde nosotros vivíamos, ser ateo era el peor delito. Entonces, al indio Alfaro, el hombre que
nos liberó de la iglesia, que era la dueña del poder en el Ecuador. El 75% de las tierras fértiles de la sierra eran de la iglesia. La mayor cantidad de indios que vivían dentro de las haciendas eran sumisos a la iglesia, y la iglesia calificaba a sus enemigos con el nombre de ateos. Entonces, Eloy Alfaro, que proponía la libertad de culto, era un ateo, porque no podía hacer otra cosa. Y así fue como se le hizo la guerra y se luchó contra él, calificándolo de ateo. Cuando yo empecé en los años 80 mi vida en el campo como médico, el presidente de entonces, León Febres Cordero, adoptó un nombre que venía desde los Estados Unidos, con el que se le calificaba a todos los enemigos que existían en América Latina y que habían adoptado o simpatizado o conocido lo que era la Unión Soviética y lo que era la ideología de Cuba, es decir, el marxismo. Todos los que tenían ideas marxistas eran considerados con un nombre con el cual se nos perseguía. Se nos llamaba subversivos. Subversivos. Cuando pasó todo esto y cayó la Unión Soviética y desapareció el marxismo, entonces ahora se les llama terroristas. Pero los terroristas tenían una particularidad. Los terroristas son individuos que crean terror matando inocentes. Ese es el concepto fundamental. Son individuos que por ideología, básicamente por ideología, por consignas económicas, en el caso de los mafiosos como Pablo Escobar, utilizan bombas de explosivos y matan a la gente en cualquier parte. Gente inocente, gente que no tiene nada que ver con el problema. Pero utilizan a la gente para modificar las conductas de un gobierno. Es el caso del Guacho. Guacho es un terrorista. ¿Por qué es un terrorista? Porque utiliza seres inocentes, personas que no tienen nada que ver con el problema, para procurar que los gobiernos, que el gobierno de Lenín Moreno libere a sus compadres que están en la cárcel. Entonces, esto de tomar gentes inocentes para conseguir otros objetivos se llaman terrorismo. Pero aparece un nuevo concepto, que es el concepto de corrupción, el corrupto. Este concepto de corrupto es un concepto que ya ha existido siempre, pero los corruptos nunca han sido malos. Por ejemplo, Huayna Capac invadió el reino de Quito. Cuando invadió el reino de Quito, sus hombres violaron un montón de mujeres, porque ellos eran practicantes de lo que se llamaba la pureza racial. No la pureza racial, se llamaba el tratar de que todas las mujeres tengan hijos de los conquistadores. Se llamaba el mejoramiento racial, según ellos. Lo mismo que hacían los españoles. Trataban de tener hijos con todas las indígenas, porque consideraban que como ellos eran de raza superior, les hacían un favor a las indígenas dejando sus genes en ellas para que nazcan los mestizos, y de esa manera mejoraba la raza, entre comillas. Eran mejoraditos. Ya no eran indios puros, ya eran indios más blanquitos, ya no eran negros puros, ya eran negros más blanquitos, entonces eran mulatos, y entonces se mejoraba la raza. Entonces estas conquistas raciales eran un acto de corrupción, pero eran normales, eran consideradas una maravilla. Por supuesto, los ingleses dijeron, no, eso es un acto de corrupción, y decidieron que era mejor matarles a los indios, y que eso ya no era un acto de corrupción. O sea, matar seres humanos para mantener la pureza racial de los arios era un acto que no era corrupto, que no era algo malo, era correcto. Mata indio, porque un indio menos es un blanco más. Este era el concepto con el que se hizo la conquista del norte de Norteamérica. Es el concepto que se aplicó después en Argentina para destruir a todos los indígenas que había en ese país, en ese virreinato, y después en ese país, porque
el asesinato de indígenas, curiosamente, se produce luego de que se libera el virreinato del Río de la Plata con San Martín y llega este presidente Sarmiento y otros más y deciden el exterminio de los indios. Entonces, tenemos que eso no era corrupto, eso no era maldad. En el momento actual aparece el concepto de corrupción y tenemos la corrupción en la punta de la lengua, como cuando yo era estudiante de medicina y la palabra subversivo estaba en la punta de la lengua y era el peor calificativo que te podían dar. ¿Qué es corrupto? Si el corrupto es una empresa norteamericana que viene acá, explota el petróleo y hace un derrame petrolero, eso no es corrupción. ¿Por qué? Porque son negocios. Y cuando el rico hace negocios no es corrupción. Es como cuando el pobre se droga, entonces es drogadicto. Pero si el rico se droga, no, se está divirtiendo. Cuando Donald Trump hace una fiesta privada y contrata prostitutas para su fiesta privada, y esas prostitutas todavía son artistas de porno, no, eso es un lujo, eso es una cosa que solo pueden hacer los hombres ricos. Pero si un pobre va a un prostíbulo, no, ese es un cabaretero. Es un cabaretero. Entonces, esta es la forma como estas mentiras sociales nos han llegado. Hoy nos rige el concepto de corrupción. Es un concepto a quien le conviene. Le conviene al actual presidente Lenín Moreno. Nadie puede decir que él no sea corrupto. ¿Por qué? Nadie no puede decir que él no sea corrupto, por una sencilla razón. Nadie ha hecho una evaluación de lo que fue el programa Manuela Espejo. El programa Manuela Espejo, este programa de ayuda a los discapacitados, se basaba en un principio: a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, los pobres, los discapacitados, recibían desde pensiones hasta sillas de ruedas, colchones antiescaras, prótesis, cirugías oculares, cirugías auditivas, en fin, todo eso se hacía, pero a nadie se le ocurrió revisar cuánto costaba cada cosa y si había o no había actos de corrupción. Yo, personalmente, participé como médico rural en la localización de todos estos discapacitados y en el envío de estos discapacitados para operaciones, por ejemplo, de pterigium y de cataratas. Y lo que me llamó la atención es que estas operaciones no se hacían en los hospitales del Estado, se hacían con fundaciones privadas. Oye, o sea que no había negocio por ahí. Nadie ha evaluado eso. Y por supuesto, se fue a Suiza. Se invirtieron $1.600.000 en su tiempo de estadía ahí. Se cobraba $16.000 de salario. Todo eso lo pagaba el gobierno ecuatoriano. Y regresó bien vivido, bien disfrutado, bien gozado a ser presidente del Ecuador. Y cuando ya es presidente del Ecuador, cobra 2 sueldos. El que tiene derecho por vicepresidente y el que ahora tiene por ser presidente. Es como si Rafael Correa cobrara 3 sueldos por haber sido 3 veces electo presidente. Pero luego cobra 3 sueldos, cobra solo uno. Y es más, cuando llegó a la presidencia, se bajó el sueldo. 9,000 y más dólares ganaba Lucio Gutiérrez y él se bajó a 6,000, que era lo que ganaba. Entonces, tenemos que corrupción es un concepto con el cual, por ejemplo, Estados Unidos hizo una de las cosas más interesantes del mundo. Participó para ser candidato al patrocinar el Mundial de Fútbol, a ser sede del Mundial de Fútbol de la FIFA, y perdió. Ganó Rusia y después ganó Dakar. Y ya no ganó, perdón, no es Dakar, sino este país árabe que ahora va a ser la próxima, que se me fue de la mente, perdón. Bien,
El asunto es que como perdió la sede de la FIFA, decide que la FIFA es corrupta. Así que hacen una investigación de la FIFA y cae todo el mundo. Y en realidad ellos sabían que la FIFA era corrupta. Tenían el primer corrupto que cae es, y por el que caen todos los demás, es por el representante de los Estados Unidos en la FIFA. Pero el mundo de la corrupción en ellos ha existido desde hace siglos. La corrupción en las carreras de caballos, en los hipódromos de los Estados Unidos, es parte de la historia de la mafia. La corrupción en los partidos de básquet y de las casas de apuesta que existen en los Estados Unidos ha sido parte de la historia deportiva de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el deporte y la casa de apuestas están muy vinculadas, entonces hay una gran corrupción dentro del deporte. Y, sin embargo, los de la FIFA fueron eliminados, fueron castigados y se habló entonces de corrupción. ¿Qué sucede cuando cae Odebrecht? Odebrecht es una empresa constructora que hacía lo que hacían todas las empresas constructoras del mundo. Todas las empresas constructoras del mundo en los países del tercer mundo e inclusive en los países desarrollados sabían que ningún contrato llegaba por sí solo, como cuando usted participa en un concurso que le llaman por el periódico para que vaya a trabajar en las Naciones Unidas en Ecuador o vaya a trabajar en el Ministerio del Ambiente en Ecuador. Ponen un anuncio grandote en el periódico. Usted tiene que entender que usted participa, usted pone todos los requisitos, cumple con todos los requisitos y no va a ganar. Porque si usted va a la ONU y pregunta por qué gané, la primera pregunta que le van a decir es: ¿y usted no tiene ninguna relación aquí? Si usted no tiene padrinos, usted no se bautiza. Entonces esa misma corrupción existía en la construcción. Hidalgo no consiguió obras porque era Hidalgo. Consiguió obras porque parte del dinero de la obra era para los funcionarios públicos. Y también mi amigo, otras empresas como Ecuatoriana de Construcciones y todas las demás, todas sabían que ninguna obra llegaba si no había la mordida. Porque en Ecuador toda la vida se ha hecho a base de mordidas todo. Desde la obra de la pequeña carretera al Muisne, que la hizo un ingeniero, la mitad se llevaban los funcionarios del Consejo Cantonal. Eso ha sido toda la vida, todo el mundo sabe que cuando mis hermanos construían las aulas para el DINASE en la época de León Febres Cordero, se tenía que dar el 10% para el DINASE. Y todos sabíamos que había un impuesto que se llamaba el IPRE, el impuesto del PRE. Entonces, toda obra que se hacía en el gobierno de Abdalá Bucaram tenía que pagar el 10%, y todos sabían que si querían entrar y sacar cosas por los puertos, tenían que pagar la aduana, y que el hijo de Abdalá Bucaram, el hijo mayor, se hizo millonario en 6 meses y celebró su primera fiesta del $1.000.000 mediante este sistema. Entonces la corrupción existía siempre. ¿Qué hizo Odebrecht? Pagó por la corrupción, creó un departamento especial para pagar la corrupción. Pero ¿por qué Odebrecht es perseguido en los Estados Unidos? Odebrecht es perseguido en los Estados Unidos porque hay un concurso para hacer una gran planta de reciclaje de la basura de la ciudad más grande del mundo, que produce la mayor cantidad de basura del mundo, México. Esta gran planta de reciclaje de México tenía que ser ganada mediante concurso. Y la gana Odebrecht y pierde una compañía norteamericana. La compañía norteamericana demanda al gobierno mexicano por corrupción y se revela que Odebrecht le había dado al gobierno mexicano dinero. Todos sabemos que el gobierno mexicano era el más corrupto del mundo, pues, si no, ¿cómo se explica que la mafia haya sido parte del dinero con el cual todos los presidentes mexicanos llegaron al poder? Porque el cartel de Juárez, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas, todos ponían plata para poner presidentes, gobernadores, etcétera, en México. Tanto así que en las últimas elecciones murieron más de 100 candidatos solamente porque no recibían, o porque no rendían cuentas, o porque no querían hacer lo que la mafia decía. Esta es la verdad.
Entonces se culpa a Odebrecht de la corrupción y caen específicamente los gobiernos de Brasil. Se le quiere molestar al gobierno de Ecuador, se le quiere molestar al gobierno de Venezuela, se le quiere... Cuando cayeron los papeles de Panamá y cayó el gobierno de Macri, Macri estaba en los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá no dicen nada ahora, desaparecieron, ya no son noticia, ya no hay corrupción por los papeles de Panamá. Pero por el caso de Odebrecht sí, porque sabían que ese era el mecanismo para librarse de Lula, para el mecanismo para molestarle a Correa, el mecanismo para acabar con Maduro. Y esta ha sido la clave fundamental. Le salió el tiro por la culata en Perú, porque tenían que conservar al gobierno peruano y ahora ya saben que hay corrupción y ya sabemos que el próximo gobierno peruano necesariamente va a ser un gobierno socialista. Bien, muchas gracias.